Hola, ¿qué tal mis amigos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos, absolutamente todos se encuentren muy bien el día de hoy, 25 de febrero del año 2025. Mil disculpas, estaba un poquito perdido en la lista de reproducción de Excel Esencial y análisis de datos y en el canal tenía unos 2 o 3 días de no subir un video tutorial con temas del trabajo que nunca faltan o nunca sobran, siempre los temas laborales allí que me quitan un poquito de tiempo en estas fechas del año, en febrero o marzo, por el tema de las auditorías. Llegando del trabajo, 7 de la mañana, ahorita me voy a descansar, trabajé toda la madrugada, normalmente como de costumbre lo hago. Y el día de hoy vamos a ver un ejercicio bastante interesante sobre frecuencias de palabras, las frecuencias más altas de palabras con un nivel de dificultad de 3 estrellas, en donde quiero comentarles algunos aspectos esenciales sobre el uso de algunas funciones de Excel y por qué es mejor a veces utilizar unas, a veces utilizar otras, y espero que fluya bastante bien este video para que podamos sacarle todo el provecho a las fórmulas de Excel, a las expresiones que nosotros hagamos o desarrollamos dentro de las celdas de Excel, para generar rangos de desbordamiento, para conseguir esas respuestas que estamos buscando a partir de la lógica que implementemos para resolver un problema. Antes de arrancar con el video tutorial, quiero darle las gracias a todos los miembros del canal. Miembros nuevos, miembros recurrentes, muchísimas gracias Don Tomás, muchísimas gracias Sofía, Iván, Leo, por apoyarme constantemente con el proyecto, a todos los miembros recurrentes y a los nuevos que llegarán y que están llegando y que me apoyan con esta lista de reproducción de Excel Esencial y análisis de datos con esta aplicación, obviamente, para que nos convertamos en motores de cambio organizacional y que podamos seguir proyectando nuestras vidas profesionales, nuestras vidas personales y seamos esos motores de cambio en la escuela, en la organización, en el centro de investigación, etcétera, para que podamos analizar cualquier nube de datos que se nos ponga enfrente con esta hoja de cálculo y poder extraer de ella información útil que a fin de cuentas nos sirva para nosotros para tomar siempre excelentes decisiones. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por aportarme constantemente comentarios, likes, visualizaciones y por aportar en la membresía del canal. Lo valoro muchísimo de corazón, ya que me permite seguir haciendo este tipo de videotutoriales que enseñan o que nos permite aprender, inclusive a mí mismo, cuando los vea en el futuro y lo llegue por allá a olvidar o no lo tenga claro, veo un mismo video tutorial y refresco la memoria y me permite implementar nuevos métodos y nuevas fórmulas para poder desarrollar todo el cúmulo de conocimiento que necesitamos para poder afrontar cualquier problema dentro de la hoja de cálculo. Espero hoy, como siempre, estar a la altura para explicar todos los pormenores de un conjunto de fórmulas que vamos a ver dentro de la hoja. 2 fórmulas, fíjate, vamos a tener texto por acá, bastante interesante, que te auguro ya no te vayas a despegar del video, por favor verlo completo. Si sale un poquito largo, no importa, por favor ten la resiliencia para poderlo ver, ten la paciencia para poderlo ver porque estoy completamente seguro que te va a ayudar muchísimo. En la parte de arriba, como siempre, de este tutorial, como por acá va a estar apareciendo, yo sé que ahí lo acabo de tapar con la imagen, es simplemente para acordarme dentro de la edición, para colocar la pantalla principal de la versión de Excel que estoy utilizando, que no es nada más que una con Microsoft 365, suscripción o aplicación por suscripción de la suite de Office, que antes se llamaba Office 365, luego vino a llamarse Microsoft 365 y ahora se llama Microsoft 365 Copilot porque tiene inteligencia artificial de Copilot que nos ayuda muchísimo, pero en este caso todavía no es capaz de hacer fórmulas como las que vamos a ver en este tutorial y las que estamos viendo en la lista de reproducción. Por eso la idea es que podamos aprender
para que podamos resolver los problemas por nosotros mismos y no dejarlo a una inteligencia artificial para que lo haga por nosotros. Inclusive eso tiene un motor de inteligencia artificial llamado Copilot dentro de esta versión, pero más bien es un motor como para poder generar texto, un motor para poder generar respuestas a preguntas, pero las fórmulas que estamos viendo dentro de este conjunto de videos, dudo mucho que la IA las desarrolle a cabalidad y nos dé un resultado factible para poder analizar las nubes de datos. Obviamente, aparte de esto, de que tiene Copilot, el motor de Excel ahora es un nuevo motor que produce rangos de desbordamiento, que no es nada más que una matriz dinámica que se desborda o que se despliega, más bien que se despliega, va a ser un spiller range que genera dentro de una celda un conjunto de respuestas para generar obviamente ese rango de desbordamiento que nosotros vemos a fin de cuentas cuando ejecutamos una expresión dentro de una fórmula. Y además también contiene un motor de regex, un motor de expresiones regulares, que es bastante interesante también. Por ejemplo, imagina lo siguiente, fíjate, y de esto va el tutorial, ya para no extenderme tanto. Las características principales que tiene esta versión de Excel es que tiene un motor que produce rangos de desbordamiento, tiene un cúmulo de funciones que nos permite trabajar con las matrices dinámicas o esos rangos de desbordamientos y tiene un motor regex, un motor que nos permite a nosotros operar con expresiones regulares. El punto es, imagina por ejemplo que lo que vamos a hacer aquí o lo que yo quiero hacer acá es implementar por ejemplo una cadena. Fíjate lo que voy a escribir hola mundo, vamos a colocar aquí estoy, vamos a colocar así, aquí estoy, 2 puntos. Y fíjate que yo he colocado esto, voy a quitarle el formato, le quito el formato. Y fíjate que yo tengo acá una cadena, mil disculpas allí, me cansé un poquito al arrancar. Yo tengo aquí una cadena, hola mundo, aquí estoy, fíjate de los signos de puntuación. ¿Cómo hago yo para reventar esta cadena para poder desarrollar este nivel de dificultad de 3 estrellas, este ejercicio a nivel de dificultad de 3 estrellas? Hay muchas maneras de reventarlo, hay muchas maneras de sacar las palabras individuales. Fíjate que cada una de las palabras está separada por un espacio, cada una de ellas está separada por un espacio. Uno podría utilizar a la función dividir texto y toma el texto y fíjate que a partir del row delimiter o del call delimiter, no importa cuál utilicemos, vamos a utilizar por acá el call delimiter, yo puedo colocar el espacio y posteriormente evaluar en este punto cada una de las palabras diferentes, pero con signos de puntuación. Fíjate, estoy extrayéndome la coma, estoy sacando la coma, estoy sacando el 2 puntos, aquí no tengo nada. Imagínate que aquí tengo un punto, entonces estoy sacando el punto. Una manera de hacerlo con expresiones regulares es utilizando la función regex-extracción, la cual en el primer valor o en el primer argumento llamado texto, fíjate que yo puedo tomar el texto y posteriormente en el segundo argumento llamado patrón, yo voy a escribir un patrón de expresión regular a partir de un grupo de captura, que no es nada más que dentro de la expresión regular, capturar una porción, en este caso del texto, a partir de la expresión que yo coloque aquí, en donde yo voy a utilizar, en este caso, la barra invertida o el carácter de escape, que no es nada más que un conjunto con la W obviamente de todos los caracteres que van de la A a la Z en mayúscula y de la A a la Z en minúscula. Solamente va a tener estos caracteres, es decir, esto tiene una contracción dentro del motor de expresiones regulares como barra invertida y luego W, y en este caso voy a colocarle un cuantificador de más, en este ejemplo solamente un cuantificador de más para poder tomar varios caracteres de la palabra o tomar un conjunto de caracteres alfanuméricos dentro de la palabra y posteriormente coloco por fuera del grupo de captura, porque no lo quiero capturar, solamente quiero capturar las palabras, coloco el carácter de escape y posteriormente una B, que en este caso significa límite de palabra. Esto es un límite de palabra. ¿Qué pasa si yo intento sacar todas las coincidencias de los grupos de captura? Es decir, yo le digo, mira, yo quiero sacar todas las coincidencias del grupo de captura. ¿Qué es lo que voy a lograr con esto? Separar del mismo modo todo el conjunto de palabras, pero lo estoy haciendo si los caracteres, en este caso,
para este ejemplo, en este caso sin los caracteres de separación que están representando todo el conjunto de palabras. Es decir, saco el cúmulo de palabras en este punto como un rango de desbordamiento, fíjate acá, un rango de desbordamiento limpio. En este caso, limpio, porque no tengo estos símbolos de puntuación como la coma, el dos puntos y el punto. Ahora bien, imagínate lo siguiente, voy a pasarme esto por aquí para que no interfiera. Resulta que la función dividir texto yo puedo utilizar en el row delimiter el espacio y esto lo soluciono sin problemas y fíjate que acá lo paso a una fila, pero la función regexstrat capturando bajo este tipo de patrón en el grupo de captura cada una de las palabras con el cuantificador de más y los caracteres de la A a la Z, los números, en este caso del 0 al 9, en caso de que los contenga cualquier palabra, también lo saco. Y luego el límite de palabra que representa un carácter como que no es un carácter W al lado de un carácter de tipo W o un carácter alfanumérico, se completa el límite de palabra cuando yo tengo en este caso un carácter que represente en este punto, solo en este ejercicio, represente un carácter alfanumérico seguido de uno que no es alfanumérico, en este punto como el espacio. Ahí se completa un límite de palabra. ¿Dónde hay límite de palabra en la oración? Un límite de palabra se da al principio, se da al final y se da de manera intermedia, en donde hay un carácter alfanumérico, en este caso la coma, y luego un espacio. Ahí se completa un límite de palabra, por eso él genera la división. Sin embargo, como yo estoy capturando únicamente dentro de la expresión regular, estoy capturando únicamente la palabra, es decir, los alfanuméricos, como la cadena no tiene números, entonces estoy extrayendo las palabras. Sin embargo, la función regexextracción arroja todo a la parte derecha en una matriz siempre horizontal. Sin embargo, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo utilizo la función encol? Tengo que utilizar dos funciones, pero fíjate que las palabras salen de unas limpias. Aquí yo tengo que averiguar quién es la coma, quién es el dos puntos, quién es el punto, quién es otro signo de admiración, por ejemplo, en caso de que lo haya. Tengo que intentar predecir y sacar de este conjunto de valores en un rango cada uno de estos caracteres para quitarles los signos de puntuación, con lo que me llevaría un gasto mayor de funciones. Por tanto, esta solución me parece mucho más práctica a la hora de implementarla. Regexextracción con la función encol porque saca las palabras limpias y dividir texto, aunque la saca también o las parte también, no las saca limpias. Aquí yo tengo que intentar predecir hacia la derecha. Yo puedo agarrar y utilizar acá a la función derecha o a la función izquierda. Por ejemplo, imagínate que quiero sacar en este caso de la función derecha la diferencia del largo de todos los caracteres a la izquierda, el largo de todos los caracteres de las palabras. Fíjate que tengo que utilizar más funciones. En este caso voy a sacarlas el largo del conjunto de palabras menos una unidad para poder sacar los signos de puntuación. Entonces fíjate, menos 1, vamos a ver si sale y ahí está saliendo, pero estoy gastando una función izquierda y una función largo, que al fin de cuentas con la función dividir texto terminan siendo 3 funciones para poder operar. Sin embargo, aquí lo estoy haciendo con 2 funciones y lo estoy haciendo más rápido o lo estoy haciendo mucho más eficiente. Ahora bien, el punto del ejercicio es que tengas esto en cuenta. El punto del ejercicio es que tengas esto en cuenta porque las reglas del ejercicio para este tipo de desarrollo viene dado de lo siguiente. Fíjate, vamos a desarrollar un nivel de dificultad de 3 estrellas. Es bastante bonito, por favor ten resiliencia porque lo que vamos a ver te va a servir inclusive para otro tipo de formulaciones o para otro tipo de escenarios. Me dicen, encuentre las palabras que tengan las 11 frecuencias más altas de este conjunto de texto. No creas que esto es un conjunto de texto pequeñito. Fíjate, si yo vengo acá y elimino todo este texto, vamos a colocarle suprimir, control Z para poder ir y regresarme. Vamos a colocarle suprimir. Fíjate que el texto que se encuentra dentro de las celdas es excesivamente grande o excesivamente, bueno, tiene una mayor cantidad o excesivamente extenso.
el texto que yo tengo dentro del conjunto de celdas. Ahora bien, con esto en mente y lo que quiero que tengas presente es que vamos a utilizar este tipo de artilugio. Voy a pasarme esto por aquí, o vamos a pasarlo, mil disculpas allí, que yo creo que estoy tapando como la cámara. Vamos a hacerlo de una manera bastante práctica. Es decir, voy a utilizar ahora el método cortito o un método corto para poder partir esto o este conjunto de cadenas de texto en una columna que va a contener cada una de las palabras o que vamos a contener cada una de las palabras para una lista y después aplicamos la técnica de agrupación y posteriormente vemos el resto de la fórmula para crear la respuesta, la palabra y la frecuencia o el conjunto de palabras que contengan las 11 mayores repeticiones a las 11 frecuencias más altas de este conjunto de texto que se encuentra dentro de las celdas. Bien, entonces para hacerlo vamos primero a abrir con la función LED. Vamos a abrir con la función LED, me voy a ir a la barra de fórmulas y voy a intentar primero concatenar, voy a colocar aquí un texto, voy a intentar abrir con un nombre llamado texto que va a contener toda la cadena de texto. Para ello yo voy a utilizar a la función concat. Primera particularidad de la función concat que me permite concatenar todo el conjunto de cadenas de texto que se encuentren dentro de una celda. Fíjate, lo voy a tomar todo así, me va a permitir concatenar todo el conjunto de cadenas de texto dentro de la celda y me va a permitir arrojarlo en una sola celda. Fíjate, una sola celda hasta el fin del mundo. ¿Cuánto o cuán tan largo es esta cadena de texto? Entonces, ¿cuán tan largo es la cadena de texto? Lo que podamos calcular con la función largo. Tenemos 31.103 caracteres. Eso es muchísimo texto dentro de una celda. Si te estás preguntando cuántos caracteres caben dentro de una celda, utiliza siempre la función repetir e intenta repetir, fíjate, por ejemplo, el palote. Vamos a repetir el palote, siempre lo hago con este valor. Y a una celda le caben 2 elevado a la 15 caracteres menos 1. Por tanto, si esto me da 32.768, que es la misma frecuencia del cuarzo, de un reloj de cuarzo, y lo traigo acá siempre, es la misma frecuencia de una laminita de cuarzo de medio milímetro o 1 milímetro, vibrando siempre a una frecuencia de 32.768 hercios por segundo y en un reloj electrónico la logran bajar a 1 segundo utilizando flip-flop. Luego, me encanta esto, este número es mágico. Esta también es la misma cantidad de caracteres que le caben a una celda, siempre menos 1. Si yo intento utilizar a la función repetir, fíjate que ella arroja un valor. Voy a evaluar con F9 y esto arroja 32.768. Voy a colocar 32.767, evalúo con F9 y esa es la mayor cantidad de caracteres que le caben a una celda. Ahí creo que me equivoqué, se me perdió. Sí, se me perdió. Bueno, simplemente es colocar aquí a la función repetir y posteriormente repetir un texto. Vamos a repetir la I, no sé, la I latina. Y luego vamos a repetirla 2 elevado a la 15, un número mágico, menos una unidad, que siempre es 32.768, 2 elevado a la 15, menos una unidad, o vamos a restarle 1, y luego al evaluar con F9, fíjate que obtengo 32.767. Esta es la cantidad de caracteres que le va a caber a una celda, no le cabe más. Este concat no reventó. ¿Por qué no reventó el concat? Porque la cantidad de caracteres que tiene esta celda, la que va a tener esta celda es 31.103. Por eso esta técnica funciona y funciona bastante bien. Con concat podemos hacer el desplazamiento. Ahora bien, recuerda lo de la frecuencia de 32.768 y traje esta frecuencia mágica a este tutorial porque es la frecuencia con la que resuena el cuarzo a través del efecto piezoeléctrico, en la que vibra el cuarzo cuando tú le pones un voltaje a la lámina de cuarzo, él empieza a vibrar a 32.768 hercios. Y el efecto piezoeléctrico del cuarzo básicamente lo que hace es transmitir el mismo voltaje a un receptor o a un circuito electrónico, transmite ese mismo, a través de la frecuencia, transmite ese mismo voltaje que tú le imprimes a esa determinada frecuencia. Dentro del diapasón del
reloj electrónico, dentro del diapasoncito del reloj electrónico, hay 15 flip-flops. Y fíjate, 15 flip-flops. ¿Qué es un flip-flop? Es una puerta lógica O. A través de una puerta lógica SOR exclusiva, una O y luego una SOR exclusiva, la cual cuando se prende se va a 1 y emite un voltaje, y cuando se apaga emite otro voltaje y frena la señal. Con lo cual el flip-flop que se encuentra al lado, cuando recibe el voltaje, cambia. Entonces él va cambiando hacia arriba a una frecuencia determinada, y cuando llega abajo, este cambia. Este vuelve y cambia, y cuando llega abajo, este vuelve y cambia. Y colocan 15 flip-flops en línea y logran reducir a través del divisor de frecuencia, que en este caso utilizan 15 flip-flops seguidos, un divisor de frecuencia, y logran bajar la frecuencia de 32.768 Hz, que es la frecuencia del cuarzo, por segundo, 32.768 Hz por segundo, la logran bajar a un segundo, y por eso los relojes de cuarzo son extremadamente precisos, con una diferencia de más o menos 15 segundos como al mes o inclusive como al año. Entonces, Excel también funciona con este tipo de lógica, utiliza en este punto esta determinada cantidad de caracteres, porque es los bits máximos que le caben a 15 puertas lógicas para poder transformar el texto que se encuentra dentro de la celda. Y este texto que se encuentra dentro de la celda tiene ese límite máximo. Hasta el momento no lo han ampliado, y así funciona, y así ha funcionado bien. Sin embargo, imagínate lo siguiente: voy a transformar este resultado concatenado o este resultado del conca, de ahí me traje el tema del reloj, un poquito ahí como de cultura general, con la función regex extracción, en donde voy a tomar el texto que se encuentra dentro de la celda, voy a cerrar la función por aquí regex extracción y voy a intentar colocar el patrón y posteriormente extraerme todas las coincidencias. Con la función encol, obviamente. Fíjate que el patrón es bastante simple de entender. Voy a colocar el grupo de captura, el delimitador o el límite de palabra, y posteriormente voy a colocar el alfanumérico con, en este caso, el alfanumérico o el alfanumérico con el cuantificador de más, que puede ocurrir una o muchas veces. El cuantificador asterisco, recuerda que es 0 o muchas veces. Es decir, puede tener o tenemos la ausencia del carácter con el asterisco o muchas veces. En cambio, el más lo obligamos a tener uno o muchos, siempre es el cuantificador. Bien, ahora recuerda que la función regex extracción lo va a sacar. Si yo no lo evalúo, esto va a botar un error, porque no tengo 32.000, o quizás sí tengo 32.000 a la derecha, pero posiblemente no, si estamos manejando más textos. Entonces tengo que pasarla dentro de la función encol para transformar la respuesta a una sola columna. Y fíjate lo que estoy obteniendo: un conjunto de palabras que no va a tener signos de puntuación, en las cuales yo tengo este filtro. Fíjate, estoy quitando los puntos, estoy quitando el punto, estoy quitando esta coma que yo tengo por acá, un punto. Yo no veo palabras por aquí que estén pegadas de puntos. Entonces voy a tener un conjunto de palabras a las cuales ya le puedo calcular una frecuencia con 1, 2, 3, 4 funciones. Ya tengo la lista de palabras, que es el punto de partida. ¿Cuántas palabras voy a tener? Voy a tener 4.826 palabras, excluyendo la cabecera. Y la tengo dentro de un rango de desbordamiento. Ahora bien, el ejercicio consiste en lo siguiente, y no lo había explicado a profundidad. El ejercicio consiste en frecuenciar este conjunto de palabras, excluyendo este otro conjunto de palabras, atendiendo de que la función, por ejemplo, encol, o una función que me permita hacer, en este caso, llevar esto a una sola columna o a la función en fila para hacer la comparación, y excluir estos artículos y estos adverbios, si es que se pueden decir adverbios, o artículos que van pegando las palabras. Que van pegando las palabras. Fíjate, por ejemplo, como la A, la O, I, al, de, el, en. Bueno, en no es un artículo, pero él sí lo es. Al, i, o, los, las. En este caso, un montón de artículos y un conjunto de palabras que yo tengo que sacar de esta lista, que yo no quiero frecuenciar. Entonces, para ello vamos a utilizar una función de agrupamiento. ¿Qué hace la función de agrupación o una función que agrupa? Esta función es una lambda helper function.
¿Por qué es una lambda helper function? Porque funciona con una lambda para generar un agrupamiento a partir de un campo de filas y un conjunto de valores en el segundo argumento, fíjate acá, a través de una función que me permita, por ejemplo, sumar palabras, aunque eso es ilógico, pero me permite hacerlo. Me permite, por ejemplo, contar la cantidad de filas de una palabra o contar todo lo que caiga en el agrupamiento, lo que se genere en el agrupamiento. La función agrupar por es bastante sutil. Lo que hace es tomar una muestra representativa. Imagínate que yo paso el texto aquí en el primer argumento llamado row fields. Aquí lo vamos a colocar debajito. El row fields es el texto de salida. Fíjate lo que tengo cargado dentro de la función let. Todo el conjunto de palabras. Y en los valores, como no tengo nada que agrupar o no tengo un conjunto de números que agrupar porque lo que quiero es frecuenciar, voy a tomar en los valores y voy a pasar la misma lista de palabras que estoy generando a partir del nombre txt dentro de la función let que está conteniendo la lista de palabras o el resultado de la función encall con la función regexstrat o regexextracción y concat. Bien, ahora imagínate que yo puedo hacer un conteo de filas. ¿Qué es lo que hace la función agrupar por? Saca una lista única de palabras, una muestra representativa de una palabra única. Imagínate que los está repetido muchas veces, entonces saca una muestra representativa, es decir, saca una palabra y al frente lo que hace es agrupar cuántas de esas palabras los hay. Entonces vuelve y se las trae todas y arma un grupo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a preguntarle cuántas filas me está dando como resultado el rango de palabras que está trayendo tras la agrupación y con esto logro calcular la frecuencia. Fíjate en este punto, no quiero cabeceras o no tengo cabeceras más bien. Estoy generando, en este caso, la lista de palabras sin tener una cabecera. Por tanto, le coloco en el cuarto argumento que no necesito cabeceras a partir del field headers, que en este caso voy a colocar con un valor de 0 y posteriormente en el total depth, que es el total, o en este caso si yo quiero colocar una fila de totales que va a colocarse en la parte de abajo en 2 columnas o en una columna para el valor total, le voy a decir que tampoco quiero. Fíjate que ahorita vamos a utilizar el sort order y vamos a utilizar el filter array para filtrar todo este conjunto de palabras o para filtrar o excluir este conjunto de palabras en la frecuencia. Yo voy a cerrar la función agrupar por, evalúo con enter. Fíjate que se demoró un tricitico en evaluarla. Fíjate lo que se demora como un microsegundo o 500 milisegundos como medio segundo, lo que demora en desplazarse la celda hacia abajo, mira. Es por el tema de la grabación del video, tengo que dejar memoria también para el Excel. Y fíjate que tengo un artículo de la A repetido 89 veces. Tengo por aquí el acceso o acelerando repetido una sola vez, actividad una sola vez. ¿Y cuántas listas únicas de palabras? Ya no tengo esas 6.000 y pico o 4.000 y pico que tenía. Ahora estamos listando 634 palabras descartando la cabecera. Fíjate, este artículo de I, esto no es un artículo, es un corrector, 240 repeticiones. Estoy frecuenciando el conjunto de palabras dentro de la lista a partir de una función de agrupación. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para darle un orden a esto? Utilizamos el argumento llamado sort order de la función agrupar por, en donde básicamente voy a ubicar el número de la columna por el cual yo quiero ordenar. Esta es la primera columna, esta es la segunda columna y voy a colocar en la segunda columna el valor positivo de 2 y él ordena de manera ascendente. Por default, si el signo es positivo, el índice de la columna es la 2 y voy a ordenar con el signo de manera ascendente. Por tanto, las menores aparecen arriba y las mayores van a aparecer en la parte de abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco el signo negativo dentro del sort order? Entonces voy a ordenar por la columna número 2, el índice de la columna número 2, pero de manera descendente. Suena tonto decirlo, pero hay que decirlo para que se nos quede a nosotros en la mente. Ahora, nosotros a veces queremos hacerlo rápido, estamos haciéndolo rápido y preferiblemente utilizamos funciones como ordenar, entendiendo que la función agrupar por tiene un parámetro de ordenamiento, pero si uno desconoce lo del signo, pues fíjate que uno no puede obtener este tipo de ordenamiento de manera rápida. Utilizamos otras funciones, por ejemplo, para ordenar el resultado producido por la función agrupar por.
¿Cómo quitamos de esta lista de valores? No sé por qué puse esto por aquí. Voy a intentar o voy a suponer, fíjate, que ya lo aprendimos. Hola mundo, estoy aquí. Utilizamos dividir texto para dar la explicación de por qué no lo utilicé y utilicé a encall y regex extracción, pero lo voy a eliminar. Recuerda que aquí lo que tenemos que hacer es utilizar a la función izquierda y extraer de este texto que tenemos que volver a repetir. Ahí tenemos que utilizar una función let para poder cargar esto dentro de un nombre, hacerlo de la siguiente manera. Qué pena ahí que me dilate. Vamos a colocar en este caso el texto como una D. Voy a traerme esta fórmula, la voy a pegar de momento por aquí para que quede cargada dentro de un nombre y voy a utilizar a D y posteriormente le digo que se traiga el largo de D menos una unidad para poder generar la respuesta. Fíjate que ahí estoy utilizando 1, 2, 3 y 4 funciones. Con regex extracción o regex extract utilizo solamente 2. Bueno, espero que esto te quede claro. Lo voy a borrar porque voy a seguir con la explicación de cómo poder eliminar esta parte, en este caso, de las exclusiones de los artículos o de las palabras que yo necesito excluir y que no quiero que se frecuencien, porque está distorsionando mi investigación acerca de un conjunto de cadenas de texto de la cual quiero calcular las 11 frecuencias más altas. Fíjate, voy a colocar esto un poquito más grande, las 11 frecuencias más altas. Vamos a ponerla así centrado y luego le quito la alineación, encuentre las palabras que tengan las 11 frecuencias más altas. De momento, yo podría decir que estas son las palabras, pero esto no tiene ningún sentido. Decir que la se repite 418 veces. ¿Y eso en qué aporta en una investigación? Pues puede ser que no mucho, pero me gustaría saber qué palabras son las que se repiten, por ejemplo, dentro de una conversación natural y que no sean simplemente los artículos. Entonces yo necesito sacar todo esto de este conjunto de valores de palabras y sus frecuencias. Para ello vamos a utilizar la siguiente técnica. Imagínate que yo utilizo una función en fila. Esta función en fila, en donde voy a tomar una matriz, no importa cómo esté distribuida, él va a tomar una matriz, fíjate que yo la estoy tomando cuadrada como especie de rectangular, voy a tener un conjunto de filas, en este caso voy a obtener 15 filas por 2 columnas y una tiene hasta un espacio. Y lo hice intencionalmente así, dejé este espacio para que tú te des cuenta de que lo podemos omitir. Voy a llevar todo eso a una fila, ignorando las celdas vacías. De momento no las ignoremos. Fíjate, voy a evaluar con Enter y yo tengo todo dentro de una fila. Y a lo último, ese espacio en blanco se transforma en un 0. ¿Y por qué se transforma en un 0? Pues obviamente porque él lo intenta representar, pero yo le puedo decir a partir del segundo argumento, quiero que quites los espacios en blanco y posiblemente los errores, o puedo colocar simplemente los espacios en blanco y fíjate que a lo último lo que yo voy a obtener es la última palabra de la lista de exclusiones que yo tengo que hacer dentro de la lista de frecuencias. No tengo el valor de 0. Entonces aquí ya lo tenemos. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a utilizar una pequeña técnica de comparación. Voy a traerme todo esto para la parte de arriba y voy a comparar contra todo el conjunto de textos. De hecho, me lo voy a traer por acá. Voy a entrar a la fórmula simplemente para que lo veas y voy a copiar esto que dice en call regex extracción concat de todo el conjunto de texto. Lo copio con control C, lo pego aquí con control V, evalúo con enter y fíjate que yo tengo acá las 4.827 palabras y la lista completa me estaba dando de 635, la redujo considerablemente. Voy a hacer un filtro. ¿Cómo hago yo para hacer el filtro? Voy a comparar, voy a pasarme esto para acá para que me pueda salir. Voy a hacerlo aquí. Voy a comparar cuáles de estos valores de esta matriz de desbordamiento es igual a esta otra matriz de desbordamiento. Evalúo con enter. Fíjate que el operador que estoy utilizando es el igual, por tanto, lo que voy a obtener como resultado es un valor de respuesta de tipo boolean. Cuando hay un operador de comparación, lo que yo obtengo como resultado es un boolean, es decir, o un falso o un verdadero. Se da un falso cuando el valor no es igual, por ejemplo, la no es igual a pero en este punto, los sí es igual a los. No importa, aquí no es sensible a mayúsculas y minúsculas y de hecho me sirve así, que no sea sensible. Entonces, cuando se cruce los con los,
va a arrojar un valor de verdadero, con lo cual esta fila me está indicando de que esta palabra que se encuentra dentro de toda la lista de palabras, yo la tengo que descartar porque se encuentran dentro de las exclusiones, que en este punto es el verdadero que está generando el intercepto. ¿Cómo hago yo para consumir esta matriz de tipo boolean con una función llamada byRow, que es otra función de iteración? Hemos utilizado algunas funciones de iteración, o yo creo que ya casi todas dentro de los 50 y más de 53 o 54 videos dentro de la lista de reproducción y otros videos del canal en donde byRow es una función de recorrido, de iteración o una función de barrido. Barra, itera o recorre una matriz por filas. Es decir, toma una matriz, el array, el llamado array, lo voy a colocar acá, que vendría siendo esta matriz de desbordamiento tan larga como el ancho de la matriz de palabras que yo quiero excluir y tan alta como la cantidad de palabras que yo quiero, en este caso, comparar o con las que yo quiero comparar. Y fíjate que byRow va a consumir fila a fila, va a consumir cada uno de los elementos boolean en donde voy a preguntar si tan solo la fila se corre con un único valor de verdadero, es decir, con que tenga tan solo un valor de verdadero, entonces me devuelva un valor de verdadero. Para ello utilizo la función no y la voy a colocar aquí. Recuerda que hay dos maneras de utilizar byRow. A partir de etalanda, este no es etalanda, la versión larga, la etalanda es la versión reducida, en donde yo cargo el parámetro dentro de fila o dentro de un parámetro. Yo cargo la fila dentro de un parámetro del lambda interno de byRow, porque byRow es una función de iteración de recorrido o una función de barrido, es una lambda helper function y por tanto utiliza un lambda en donde yo tengo que crear el parámetro de entrada donde byRow va a tirar la fila. Fila a fila la va a ciclar, es decir, en el primer ciclo tira la primera fila, en el segundo ciclo tira la segunda fila y las vamos cargando dentro del parámetro. Ahora voy a decirle mediante la función o, es decir, esta función también de prueba lógica que comprueba un flip-flop. Un flip-flop comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero. Es decir, con que tan solo un elemento de la fila se corra como verdadero, entonces la función o va a retornar un valor de verdadero. Esta fila por algún lado va a tener un valor de verdadero y aquí lo estamos viendo. Esta otra va a tener un valor de verdadero. Por ejemplo, esta fila, fíjate que no tiene un solo valor de verdadero. Voy a llevarla hacia la derecha. Y fíjate que no tiene un solo valor de verdadero, por tanto la función byRow lo que está haciendo es devolver a partir de la función o, está retornando un valor de falso. En cambio, con que tan solo exista un valor de verdadero dentro de alguna de las filas, entonces la función o devuelve un valor de verdadero y byRow resuelve para esa fila un valor de verdadero. Resulta que hay una expresión de contracción con byRow y con todas las funciones de iteración, tanto con mapa, tanto con byRow, bycall, agrupar por, pivotar por, reduce, scan. Hay un tipo, en este caso, de expresión que me permite reducir o acortar. Si yo voy a utilizar una sola función para evaluar la fila, lo que yo puedo hacer es únicamente colocar la función y evaluar con enter y obtener el mismo resultado. Fíjate, es como una función o allí dentro, no necesita ni siquiera un paréntesis, lo coloco sin paréntesis. De hecho, si lo pongo con paréntesis, esto arroja un error, me tira una excepción. Por tanto, yo tengo únicamente que pasar a la función con la que quiero correr la fila y la función byRow se encarga de devolver el valor correspondiente a la fila. Si encuentra un verdadero, uno solo, con que encuentre, retorna un valor de verdadero. Si no encuentra un valor de verdadero, retorna un valor de falso. Ahora bien, resulta que el verdadero, dentro de toda la lista de palabras, es decir, esta lista de palabras de 4827 que la función agrupar por está evaluando, está indicando solamente filtra esto. Filtra lo que yo quiero excluir, entonces no tiene mucho sentido. Yo puedo agarrar acá y decirle, bueno, vamos con la función byRow a implementarla dentro del filtro. En el sexto argumento, 1, 2, 3, 4, 5, en el séptimo argumento llamado filter array,
es prácticamente ejecutar el filtro antes de agrupar, para no ejecutar una función filtrar que envuelva o que arrope o que envuelva a la función agrupar por. Aquí ella misma tiene su filtro. Aquí yo puedo implementar la matriz de tipo lógica que implemento dentro de un include en la función filtrar. Si yo llamo acá a la función filtrar en el segundo argumento llamado incluir consume la misma matriz boolean. Pues bien, yo no tengo que arropar o envolver a la función agrupar por con un filtrar para luego filtrar. Utilizo el filter array. ¿Qué voy a utilizar dentro del filter array? Voy a utilizar esta lógica. Voy a utilizar, en este caso, en fila. Posteriormente tomo los valores que yo necesito excluir y no te olvides de omitir los espacios en blanco en caso de que los tenga, en este caso dentro del rango, para que los omita y imagina que esto es esta lista. Lo voy a comparar contra todo el texto para que arroje una matriz de tipo boolean, cuadrada, gigante, que voy a consumir con la función byRow y posteriormente con la función O para devolver la matriz de tipo boolean. Vamos a colocarlo acá en mayúscula. Este byRow está arrojando esto y posteriormente lo que voy a hacer es filtrar únicamente los artículos y las palabras que necesito excluir, pero es lo contrario. ¿Cómo hago yo para colocar lo contrario? 1 menos el valor devuelto por byRow. Recuerda que un valor de verdadero es un 1 y un valor de falso es un 0. Si yo tomo un valor de 1 y le resto 0, que es un falso, pues 1 menos 0 me da 1. Y si yo tengo un valor de 1 y le digo 1 menos 1, pues me da 0. Convierto explícitamente a partir de una operación de diferencia matemática con 1 menos una matriz boolean, la niego y convierto cada valor de verdadero en un falso y un valor de falso en un valor de verdadero, con lo cual fíjate que ella hace la conversión de manera implícita, pero la diferencia o negación la estoy haciendo de manera explícita dentro de la matriz, con lo cual obtengo una negación en donde exista un valor de verdadero, lo niego y lo convierto en un falso, y únicamente trabajo con los valores de verdadero que representan las palabras diferentes a las de exclusión. Por tanto, yo vengo acá y tomo el byRow y resto 1 y fíjate que ahora lo que estoy haciendo es devolver toda la lista de palabras. Aquí tengo 606, antes eran más, 630 y algo. Ahora ya tengo la frecuencia y la tengo ordenada. ¿Cómo hago para encontrar las palabras que tengan las 11 frecuencias más altas? Entonces yo podría tomar estas 11 filas. Fíjate, aquí las tengo, 11 filas. Ah, pero mira, la 11ª fila, y también lo hice así, yo tengo las 11 primeras filas y yo podría decir, mira, estas son las 11 primeras palabras. Pero resulta que felicidad tiene el mismo peso porque tiene 20 repeticiones que futuro, que importante y que vida. Entonces yo tengo que sacar no solo 11, sino tengo que sacar 14. Es decir, tengo que encontrar las palabras que tengan las 11 frecuencias más altas, las 11 frecuencias más altas, y no simplemente las 11 primeras palabras, que en este caso viene dando hasta acá felicidad, porque felicidad tiene el mismo peso. ¿Cómo lo podemos desarrollar? No hay ningún problema. Vamos a guardar esto dentro de un nombre. Le vamos a colocar GRP de grupo. Ahí tenemos la agrupación de frecuencias. Le podemos colocar frecuencias como nosotros necesitemos. Vamos a utilizar a la función tomar. Y con la función tomar, en caso de que no necesite la frecuencia o quitar la frecuencia en algún momento, voy a tomar del grupo, fíjate, este grupo, voy a agarrar y voy a quitarle o voy a sacar tantas filas como logre identificar a partir del 11º elemento mayor. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el 11º elemento mayor? El enésimo elemento mayor dentro de una matriz numérica. ¿Cómo hago yo para tomarlo? Utilizo una función llamada k.décimo.mayor, fíjate, y de hecho lo voy a hacer por acá. Voy a imprimir, en este caso, vamos a colocar hola, como resultado de la expresión para que poder practicar esto que te voy a explicar. Voy a borrarme esto. Voy a eliminar esto que tengo acá. Yo sé que si elimino esto, borro todo lo que está a la derecha. Y quiero que identifiquen lo siguiente. Imagínate que yo tengo aquí un texto que se llame Hola Mundo
5, luego voy a tener hola nuevamente, voy a tener 4, voy a colocar, no sé, esta palabra así en inglés, un 2, voy a colocar, por ejemplo, otro texto, corro el mouse por acá, coloco en este caso, no sé, 10 y luego vamos a colocar, no sé, otro texto como LOL. Imagínate que yo necesito calcular el segundo elemento mayor. El primero sería 10 y el segundo sería 5. ¿Cómo hago con este texto? Fíjate que la función k.ésimo punto mayor, que es la que me permite calcular el enésimo número mayor, trabaja con texto y lo omite. Es decir, yo puedo agarrar e indicarle que me devuelva el segundo elemento mayor y yo sé que el primero es 10, el segundo es 5. La función k.ésimo punto mayor toma de una matriz que va a contener texto y número, solo los números, salta todo el texto y de los números se trae el segundo mayor y me arroja un valor de 5. Yo le digo tráete el primer, es decir, el k, lo que yo pase acá sería el primerésimo mayor, el número primerésimo mayor, el segundésimo mayor o el enésimo número mayor. Entonces yo le digo 1 y me extrae 10 y salta el texto. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo no voy a emplear una función filtrar para sacar este conjunto de elementos de dos columnas, porque si yo quiero quitar la frecuencia en algún momento del estudio o quiero eliminarla, entonces me queda mucho más práctico hacerlo con una función tomar, porque yo puedo tomar las filas que necesite y las columnas que necesite del resultado. Y no solo con la función filtrar, lo que puedo hacer es quitar únicamente por filas la cantidad de elementos que necesite sacar dependiendo de los índices que tenga esta columna o que tengan estas dos columnas. Para ello voy a utilizar la función tomar. A veces la reemplazo mucho también y utilizo tomar en vez de filtrar, porque tomar me permite en tiempo como un cambio de un pequeño argumento, bien sea de columnas o de filas, de una manera bastante rápida, en tiempo de ejecución, por así decirlo, cuando estoy analizando alguna nube de datos, quitar o colocar elementos dentro del resultado de filas o columnas. Voy a decirle a la función tomar, quiero que tomes de este conjunto de frecuencias, de palabras con su frecuencia, quiero que tomes la cantidad de filas que me indique la función k.ésimo punto mayor. Entonces voy a indicar con la función k.ésimo punto mayor y la matriz que va a ser en este caso el grupo, este grupo que va a contener texto y va a contener números en dos columnas diferentes. Fíjate que yo voy a tomar acá grupo y posteriormente le digo quiero devolver el valor que se encuentre en la 11ª posición, la 11ª frecuencia más alta. Entonces, como yo la tengo ordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pero si estuviese desordenada, la función k.ésimo punto mayor también va a devolver el valor de 20 de la frecuencia, lo va a retornar. Entonces yo le digo, tomemos la 11ª frecuencia. ¿Qué está devolviendo k.ésimo punto mayor? Si la matriz de frecuencia se encuentra desordenada, yo aquí la ordené por la columna de frecuencia de manera descendente. Pero si yo no lo hubiese ordenado, omito el argumento, esto sale completamente en desorden y la función k.ésimo punto mayor sigue calculando el mismo valor de 20, que es el 11º valor de frecuencia más alto o la 11ª frecuencia más alta. Él sigue arrojando el mismo número de 20. Salta todo el texto. Ahora bien, le voy a decir, como yo sé que está ordenada este conjunto de valores, voy a utilizar a la función coincidir en X y le voy a decir busca este elemento de 20 porque necesito sacarlos repetidos en caso de que se encuentre, búscalo dentro de la matriz del grupo. En este caso voy a utilizar a la función excluir y tomo el mismo grupo y excluyo no por filas sino por columnas la primera columna. La función excluir, ¿dónde la estoy colocando? La estoy colocando dentro de la matriz de búsqueda. Recuerda que la función coincidir devuelve posiciones, no devuelve un valor dentro de la celda. Oye, devuélveme, por ejemplo, tecnología. La función coincidir no hace eso. La función coincidir busca un valor, en este caso es un número
dentro de una columna de números y me dice en qué posición está. Me dice está por allá en la 5ª posición, está en la 20ª posición, está en la 30ª posición, está en la 50ª posición, etcétera. Entonces la función coincidir en X arroja un número que indica la posición. Yo le paso el valor buscado que está arrojando la función k punto décimo punto mayor en el 11º elemento mayor. Él me va a decir 20 y yo voy a sacarla de la función excluir esta columna de frecuencia en donde voy a tomar el grupo. Fíjate, aquí en la matriz tomo el grupo que va a tener 2 columnas y voy a excluir la columna número 1. Excluyo la columna número 1 y me quedo con la numérica. La función excluir devuelve únicamente la columna numérica. Y le voy a decir, yo quiero que lo busques del último al primero. Como yo sé que la función o el grupo o la función agrupar por me está arrojando los números de manera ordenada, voy a buscar de abajo hacia arriba, fíjate, del último al primero con -1, busco por esta columna del último al primero encontrando el valor de 20. Estoy devolviendo este valor de 20 que se encuentra en la 11ª posición acá y luego lo busco de abajo hacia arriba, con lo cual voy a devolver este y la función coincidir me va a decir, oye, esto se encuentra en la 14ª posición. Y en la 14ª posición lo que devuelve la función coincidir es la cantidad de filas que tiene que extraer la función tomar, que estoy pasando dentro del segundo argumento llamado tomar. ¿Y de columnas cuántas voy a extraer? Pues 2, las mismas 2. Ahorita yo digo si quiero o no quiero la frecuencia, entonces vengo y la cierro, evalúo con Enter y estoy devolviendo que espacial tiene una frecuencia, excluyendo todas estas palabras, tiene 42 repeticiones. Espacial tiene 42 repeticiones, también tiene 36, exploración 35, arte, cultura, cultural, tecnología, educación, cultura. Fíjate, cultural y cultura pareciera que es lo mismo, pero tienen contextos diferentes. Cultural, cultura, está hablando prácticamente de lo mismo. Este texto lo generé con IA, es decir, le dije a, en este caso, Gemini, que yo utilizo Gemini, yo utilizo Gemini, a veces ChatGPT, a veces Copilot, para esto utilicé Gemini, le dije créame 10 cadenas de texto o créame en este caso 9 cadenas de texto entre 200 y 500 palabras y él me creó esto aleatoriamente, yo no sé qué está diciendo allí, pero yo la frecuencié y lo que está generando la IA es espacial 42 veces, vida 20 veces, futuro 20 veces, felicidad 20 veces, personas 22 veces. En fin, ¿qué pasa por ejemplo si yo no quiero la frecuencia? Voy a borrar esto. Entonces vengo a la función tomar y le digo, tómate una sola columna. Entonces la borro y entrego únicamente la lista de palabras. Ahora bien, no quiero la lista de palabras. Entonces yo vengo aquí y le digo borrar todo. Vamos a borrarlo y le digo, tómate la última columna de derecha a izquierda. Entonces entrego únicamente la frecuencia. Ahí están las frecuencias, pero esto no tiene sentido. Simplemente lo estoy haciendo para que vean que se puede hacer o para que vean cómo podemos implementar a veces mejor un filtro con la función tomar que con la función filtrar. Y es mucho más rápido, a veces es mucho más rápido. Entonces, ahora viene la segunda parte del tutorial que es bastante interesante. Ya obtuvimos la lista de palabras que tienen las 11 frecuencias más altas, son 14 las palabras. ¿Por qué 14? Porque tenemos 4 palabras con el mismo peso de frecuencia y por tanto tenemos que sacarlas de la lista porque todas tienen igual relevancia. Entonces felicidad, futuro, importante y vida tienen importante o tienen igual relevancia dentro de toda la lista de palabras porque tienen la 11ª posición. Bien. Ahora venimos a esta parte, fíjate, y dice encuentre del mismo modo. Voy a agarrar esto, lo voy a centrar para que nos dé espacio. Le voy a colocar aquí agrupación. Encuentra las palabras que tengan las frecuencias más altas. Eso es lo mismo, Andrés. Entonces yo vengo aquí y digo, bueno, me voy a traer esta fórmula. La copio con control C, vengo y la pego con control V. Y como es lo mismo, solamente tengo que agarrar acá y con concat. Tengo que sacar toda la lista de palabras, es decir, tengo que apuntar a toda la lista de palabras y le doy Enter y ahí obtengo un error de cálculo. ¿Por qué está pasando este error de cálculo?
porque resulta que el largo, fíjate, el largo de este conjunto de palabras, voy a sumarlo de una para no demorarme mucho más con el tutorial de lo debido, ya vamos a terminar. Fíjate que el largo tiene 51.127 palabras, más de lo que le cabe a una celda, 2 elevado a la 15 menos una unidad. Tenemos 51.000, ¿cómo podemos solucionar nosotros esto? ¿O cómo podemos nosotros resolver este tipo de escenarios cuando a la celda no le cabe todo el conjunto de palabras que nosotros vamos a tener? Pues obviamente tenemos que utilizar otros trucos. ¿O cómo podemos nosotros resolver esto? Entonces fíjate de lo que voy a hacer. Voy a generar a partir de un reduce. En este caso voy a colocar que es un reduce, es una función de iteración, una función de recorrido o una función de barrido que se encarga de recorrer, barrer o iterar. Una función de recorrido, barrido o iteración se encarga de recorrer, barrer o iterar una matriz de valores con la particularidad de que no imprime el valor del acumulador, no está imprimiendo el valor del acumulador. Reduce trabaja con dos parámetros. Un parámetro llamado acumulador que lo guarda dentro de una memoria, es como una memoria que va guardando ciclo tras ciclo o iteración tras iteración la respuesta, solo que la sobreescribe, no la imprime en cada ciclo, al igual que sí lo hace, o a diferencia, perdón, de como lo hace scan, que va imprimiendo el acumulador en cada ciclo. Reduce no lo hace, no lo imprime, no imprime el valor del acumulador que se está sobreescribiendo en cada ciclo. Entonces lo tiene allí guardado y hay un parámetro, un segundo parámetro que se llama valor, que es donde se carga el elemento de la matriz que yo quiero iterar. Ahora bien, ¿cómo logramos esto nosotros? Voy a cargar el valor del initial value para que él me cargue el acumulador con un vacío y posteriormente dentro del array voy a intentar recorrer cada uno de estos valores. Fíjate, cada uno de estos valores uno a uno para generar con regexstrat una acumulación en vertical y me genere la lista de palabras, y a lo último yo la termino pasando, en este caso, en una lista, en este caso en vertical hacia abajo, como lo tengo aquí en la ayuda, porque son dos fórmulas completamente diferentes, en donde cambiamos en la parte de arriba todo el conjunto de palabras para irlas extrayendo línea a línea o ciclo a ciclo e irla sacando y no depender de un solo concat, porque si lo hago todo en una celda, entonces habrá casos en donde las palabras van a superar el límite de lo que le cabe a una celda y no puedo desarrollarlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Voy a crear aquí al lambda. Este lambda interno va a cargar el parámetro llamado acumulador y el parámetro llamado valor. Este parámetro llamado acumulador, para términos prácticos, lo voy a colocar como una A, y el parámetro de valor que me va a permitir cargar cada elemento de la matriz dentro del parámetro, lo voy a cargar con la letra V o la B pequeña, como le decimos en Colombia. El valor del acumulador en el primer ciclo va a cargarse con el initial value, es decir, vamos a tomar el initial value y lo cargamos, o cargamos el acumulador con el initial value. En el primer ciclo va a valer un vacío. Posteriormente vamos a tomar el primer valor, es decir, el contenido de la celda, y lo vamos a cargar dentro del parámetro llamado valor. Ahora bien, que voy a utilizar a la función regexstrat del mismo modo. Las letras o las palabras o la oración se encuentra en B ahora porque se iteró dentro del parámetro. Saco la primera del rango, fíjate que el rango es completo, saco la primera y la cargo dentro del parámetro llamado valor. Él va a tener el contenido de la celda. Este parámetro, recuerda que reduce es una función de iteración. Él va a iterar cada una de las filas. Entonces la voy a cargar en el primer ciclo el texto completo que se encuentra dentro de la celda. ¿Y qué voy a hacer con él? Voy a aplicarle el mismo patrón. Grupo de captura, alfanumérico y luego límite de palabra. Alfanumérico cuantificador 1 a muchos y luego límite de palabra, y dentro de la función regexstrat voy a sacarme todas las coincidencias. Recuerda que regexextracción está colocando, en este caso, todas las palabras en horizontal. Voy a colocar aquí en call y posteriormente de en call, o puedo ir colocándola de manera vertical y luego paso todo a un encall, a una lista de palabras, quitando todas las celdas vacías. Sin embargo, hagámoslo así: encall, y posteriormente voy a tomar esta lista de palabras y luego lo apilo, es decir, mando todo esto
a una columna en múltiples filas y posteriormente utilizo a la función apilar en vertical, tomo el acumulador que está llegando cargado en el primer ciclo con un vacío y lo cargo en el primer argumento de apilación, es decir, la parte de matriz 1. Recuerda que apilar monta una matriz encima de otra o va colocando las matrices debajo y las va apilando en vertical, y genera una lista con todas las matrices de manera apilada en vertical. Ahora bien, cierro la función apilar en vertical, cierro a lambda, cierro a reduce, ya me cansé y creo toda la lista de palabras. Fíjate que aquí tengo un espacio. ¿El espacio va a salir? Posiblemente sí, lo podemos quitar a lo último. Y fíjate que aquí tengo las 8023 palabras y las tengo sin signos de puntuación. Ahora, esto que tú estás viendo acá, lo voy a copiar con control C y en vez de utilizar arregles extracción y encol y concat, en este caso voy a utilizar en el txt esta expresión que está creando la lista de palabras, evalúo con enter y ya tengo la lista de las 11 palabras, fíjate, 11 palabras como insumo en este punto de todos los valores que se van a repetir dentro del texto para que la misma expresión, en donde yo cambie solo un parámetro, en este caso el txt, pueda seguir operando. Es decir, modulé mi fórmula o modulé mi expresión completa para que solo con tan solo cambiar una parte de ella que se encuentra guardada dentro de un nombre, porque la fórmula no estaba soportando con un concatenar todo el conjunto de texto que se encuentra dentro de las celdas porque era mucho texto. Entonces lo que yo hice fue aplicar otro método y cambié únicamente la primera parte y el resto sigue funcional. Modulé mi expresión en donde solamente cambié la parte de arriba y utilicé una función de iteración para poder trabajar y colocar todo en columnas con un apilar, un encol y un regex extracción mucho más rápido. Y lo hicimos mucho más veloz. Fíjate que no se demora mucho evaluar con enter. Estamos evaluando una lista de 8000 palabras. ¿El texto puede ser más grande? Sí, claro que sí puede ser más grande. Pero igual lo opera. ¿Qué podrá demorarse? Medio segundo para 500.000 palabras o 400.000 palabras y estamos frecuenciando toda la lista de palabras y estamos sacando la respuesta. Y lo mismo con tomar. Solamente cambiamos una parte de la expresión. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque lo tenemos modulado. Porque nuestra expresión de fórmula general, esto que tú estás viendo acá, nuestra expresión de fórmula general, se encuentra modulada. Cada parte o cada línea hace algo y ese algo alimenta lo que se encuentra después y luego lo que se encuentra después y todo sigue trabajando. Así que si algo falla, lo único que tengo que arreglar es un fragmento de la expresión, buscar otro método u otra manera de poderlo desarrollar para poder entregar el mismo resultado en escenarios algo diferentes con más cantidad de texto o más cantidad de datos en este caso y entregar la misma lógica que me están pidiendo. Ese es el objetivo de este ejercicio, modular y trabajar con las funciones de manera muy amigable e ir trabajando poco a poco para ir adquiriendo esta lógica que es fundamental para volvernos todos nosotros, porque ya lo somos, motores de cambio organizacional que nos permita tomar nubes de datos y transformarlas en información útil que nos permita tomar siempre excelentes decisiones. Imagínate que estos sean, la cantidad de textos sean los tweets, los X, dentro de, no sé, una empresa, una encuesta que se haga o no sé, lo que interactúe con una empresa y nosotros estemos haciendo un análisis como están tan comunes ahora de sentimientos. Entonces miramos qué fue lo que más se escribió por las personas y podemos saber en dónde está orientado el conjunto de personas, de qué están hablando, hacia dónde están apuntando, qué están conversando, cómo podemos nosotros tomar esta información para generar estrategias de negocio que permitan o que nos permitan maximizar esos esfuerzos de publicidad para entregarles a la masa objetivo temas diferentes, productos diferentes, análisis diferentes, objetivos diferentes para hacerlos los productos de la organización más atractivos, análisis de sentimientos, análisis de frecuenciación de palabras. Podría ser una aplicación dentro de las que hay Excel es ilimitado
o tú eres ilimitado, tu mente es ilimitada, Excel es la herramienta, es el medio. Bien, mis amigos, no les quito más tiempo, no les quito más tiempo. ¿Cuánto nos demoramos? 1 hora y 4 minutos, largo el video. Espero que les haya gustado esta nueva entrega para el tutorial número 53 o el video número 53 de la lista de reproducción de Excel Esencial y análisis de datos, en donde resolvimos un 3 estrellas y vimos un conjunto de funciones operando con características diferentes para poder extraer conocimiento valioso que nos permite a nosotros afrontar cualquier tipo de problema sin miedo y poderlo hacer en cualquier circunstancia con Excel, con fórmulas. Ahora bien, a lo último, después de unos 300 o 400 videos, vamos a ver la potencia que tienen las fórmulas con las macros, con Power Query, con Power Pivot, a la hora de analizar nubes de datos inmensas y poderle aplicar lógica, en este caso declarativa, a través de este lenguaje declarativo, para poder desarrollar dashboard, para poder desarrollar análisis visuales mucho más efectivos, como los que ya tenemos en el canal, algo visual que pueda consumirse mucho más rápido por la audiencia, público objetivo, jefes, directivos o no sé, personal que toma decisiones dentro de una organización, tú que tomas decisiones dentro de la organización, algo más visual para exportar o para mostrar, para generar después de todo el conjunto de fórmulas, mostrarlo a través de algo visual, algo que nos permita poder entender a todos en un lenguaje mucho más práctico y no de fórmulas, porque obviamente no todo el mundo va a tener la capacidad en una reunión, ni tampoco se necesita entender para qué funciona algo de alguna función o algunas características, sino simplemente entender los resultados para poder tomar decisiones. Eso hace el analista, poder resumir y condensar la información y mostrarla de una manera objetiva, clara, concisa, directa y simple, para que la persona que tenga que tomar la decisión o inclusive tú que tengas que tomar la decisión, cuando te olvides de la lógica y te montes en el modelo de negocio, lo puedas hacer sin problemas. Te olvidas de la expresión, la piensas una sola vez y luego evalúas el diagrama, las barras, las líneas, el histograma, lo que tú quieras colocar dentro de un indicador visual y te olvidas de las fórmulas, ingresas datos nuevos, cambian los indicadores, cambian las medidas y con eso ya sabes qué es lo que está pasando dentro de la organización, dentro del modelo de negocio y te permite tomar decisiones en tiempo real, en caliente, para que puedas seguir generando impacto en el modelo y sea siempre productivo. Un abrazo grande desde la distancia, no les quito más tiempo. Un abrazo y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.